El Nuevo Testamento tiene por nombre el Éxodo. El Éxodo es la imagen de lo que ha vivido muchas veces la humanidad en medio de las guerras más atroces. Pasan los ejércitos victoriosos, quedan los cadáveres de los vencidos y el Éxodo. Los hombres, las mujeres, los niños que huyen del espanto de la acción de los vencedores sobre los vencidos. El Éxodo. ¿Cuántas veces repetido? ¿Y quién lo creyera que después de los horrores de nuestras guerras civiles del siglo XIX íbamos a estar presenciando, y en parte por nuestra culpa directa, otro éxodo? Es el éxodo de los venezolanos en Colombia. Esas figuras abandonadas de todo consuelo. Esas figuras donde solamente alienta el espíritu o el ánimo de conservación de la vida, de lo más elemental. Mi trabajo, lo que soy, lo que tengo, a cambio de unas condiciones en que me permitan sobrevivir como ser humano. Tener un techo es tal vez demasiado. Muchos están al aire libre, tirados en los parques, tirados en cualquier sitio. Invaden territorios reservados, como por ejemplo las terminales de transporte, para tener un lugar donde tirarse con un techo encima, aunque no tengan ni una estera, ni una cobija, nada. Tienen que pasar en su camino hacia ninguna parte por tierras muy difíciles, por lugares muy complejos. Hay que verlos subiendo el Picacho para poder llegar a Bucaramanga y seguir su destino, su éxodo hacia Bogotá, buscando también el Ecuador, buscando también el Perú. Unos países que cobardemente, con una hipocresía farisaica que subleva el corazón, resolvieron poner una condición imposible para aceptarlos, la condición de un pasaporte que obviamente no existe. Esto era previsible, lo veíamos venir y lo dijimos, pero las figuras que ahora representan esa catástrofe son peores que lo que hubiera imaginado. Es que muchas veces la realidad supera la imaginación, aunque la imaginación es la única forma de literatura, como lo diría Anatole France en uno de sus grandes libros. Bueno, pues esta realidad supera la imaginación más calenturienta. Esos venezolanos que vienen simplemente en búsqueda de una oportunidad para sobrevivir, donde hemos visto abogadas que lavan pisos y mujeres que tuvieron éxito en su carrera, en los comienzos de su carrera, que ahora están dedicadas al más vil de los oficios, que es el de la prostitución. Y hemos visto niños que no tienen amparo y mujeres que vienen a tener su hijo para que por lo menos tengan el consuelo de algún recurso del Estado. Una migaja de pan, una mirada compasiva, algo de todo eso vienen buscando nuestros hermanos venezolanos, porque son nuestros hermanos traicionados por una cáfila de bandidos que se apoderaron del país y lo destruyeron, el más rico de América. Que no se nos olvide dónde se origina ese éxodo, en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, en el país que tiene reservas gigantescas de todos los minerales que las entrañas de la tierra pueden albergar, en el país que tiene las fuentes de agua más generosas que se conocen para la producción de energía y para saciar la sed de sus moradores. El país con tierras suficientes y con todos los climas para alimentar tranquilamente su población sin importar una tonelada de comida. El país que lo tiene todo. Bellísimas costas sobre el mar Atlántico, sobre el Caribe, lugares de ensueño, ciudades que fueron fantásticas, vías que en otro tiempo llamaron nuestra atención, como las sorprendentes autopistas de la rica, ultra rica, mil veces rica Venezuela. Y allá viene ese éxodo. ¿Qué lo hizo posible? Lo hizo posible
la desventura del socialismo del siglo XXI y las ansias incontenibles de riqueza de unos bandidos llamados los boliburgueses que explotaron ese pueblo hasta estos extremos de miseria. Por supuesto, mucho de incompetencia, de esa incompetencia que surge a la vista de cualquiera cuando oye hablar a uno de estos dirigentes del socialismo bolivariano. ¡Qué horror! De allá viene este éxodo. Colombia tiene un desafío que cumplir, no solamente porque esos venezolanos son hermanos nuestros, muchos de ellos colombianos por derecho de sangre o por derecho de tierra, porque nacieron aquí, en esta tierra colombiana. Muchos de esos venezolanos son las víctimas de una tragedia que nació en la condescendencia con ese régimen tiránico. El que fue presidente de Colombia y ahora es un fugitivo en las calles privilegiadas de Miami montando en bicicleta, ese es el culpable de mucho de lo que está pasando. Si la comunidad internacional liderada por Colombia hubiera visto a tiempo lo que tenía que ver, porque esto estaba ante los ojos de todos en el mundo, esto no puede sorprender a nadie, otro hubiera sido el destino de Venezuela y otro el destino de nuestros hermanos. ¿Dónde está, pues, la caridad cristiana? La caridad cristiana que rige también para los hermanos ecuatorianos y los peruanos que cierran cobardemente, miserablemente sus fronteras para que este éxodo de venezolanos pueda cumplirse. Los chilenos que se inventaron también otra condición imposible y es la de que quieren venezolanos, pero siempre y cuando lleguen con visa expedida por el consulado de su país en Venezuela. ¡Qué horror de hipocresía! ¡Qué horror de falsedades acumuladas! Esto no puede ser. La humanidad tiene que reaccionar. La humanidad que empieza por nosotros. Desgraciadamente, el presidente Duque no tuvo esto en cuenta en la época de su campaña y no tuvo esto en cuenta en las vísperas de su posesión presidencial. Ahora tendrá que hacer lo imposible por darle a los venezolanos lo que merecen simplemente porque son miembros del género humano que padecen, que sufren, que están a las puertas de la muerte. Algo tendremos que hacer. Lo que no se hizo con tiempo, previéndolo, estudiándolo, haciendo cuanto fuera menester para que la condición de Venezuela resultara menos catastrófica, menos dolorosa, eso no lo hicimos. Ahora tenemos ante nosotros el éxodo. Tenemos ante nosotros esas figuras que van por los caminos en busca de la nada, por caminos desconocidos que los llevan a cualquier parte donde simplemente puedan vivir. Ese es otro desafío que tiene Colombia. En medio de nuestra pobreza, de nuestra ruina moral y política, otro desafío que surge precisamente de la misma entraña de nuestros dolores, porque Venezuela fue en gran parte víctima del acuerdo con las FARC. Estos bandidos también estuvieron en Venezuela sembrando el terror de la cocaína, sembrando el terror de la corrupción más ignominiosa. Allá estuvieron y allá se mantienen muchos de ellos. Se dice ahora que Márquez y que el Paisa están en Venezuela. De allá salieron cuando Santos se los llevó para La Habana a hacer este simulacro de paz. Venezuela es víctima de la actitud de Colombia, que ha debido ser enteramente distinto. Si hubiéramos tenido un presidente decente, siquiera eso, decente, hubiera levantado su voz oportunamente para señalar que en Venezuela se estaba preparando una hecatombe contra el género humano. Se estaba cometiendo un genocidio que no tiene antecedentes en la historia de América y muy pocas réplicas en el resto del mundo. Pero no teníamos ese presidente decente. La realidad es como es y supera lo peor de nuestra imaginación. A esos hermanos venezolanos hay que recibirlos como lo que son, como nuestros hermanos. Tendremos que compartir con ellos un poco de pan y mucha caridad, mucho amor cristiano, con la ausencia
o con la presencia desviada y tardía de los pastores de nuestra iglesia que no cuidan de su grey, mucho menos van a cuidar a esta grey que les llega de improviso. Señores, el éxodo parte el corazón. Los venezolanos son las víctimas de esta tragedia. En parte, somos culpables, a través de un presidente que nos deshonró para conseguir los tristes lauros de un acuerdo con las FARC. Le dio a ese régimen aire moral y político ante las entidades internacionales y ante el mundo. Vamos a tener que pagar esa deuda. Qué doloroso y qué triste es lo que estamos presenciando. Pero la caridad en el amor de Cristo tendrá que superar todas las limitaciones y tendrá que mostrarse como es, generosa hasta el extremo, generosa hasta el sacrificio. El éxodo de los venezolanos es peor de lo que hubiéramos imaginado, pero ahí está, y es insoslayable, incontrovertible, porque es la realidad que padecemos.